Dios bendiga a todos, a todos, a todos, a todos los que hoy están aquí. Hoy es un tiempo de entender y comprender la palabra. Ábrala en Éxodo, por favor. Más adelante damos la bienvenida, en particular, a algunos hermanos. Éxodo 12. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Ok, dice la palabra, si no está en las pantallas, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo leemos una vez más todos, 1, 2, 3. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Tome su lugar, por favor. Amén. Como pueden ver, hermanos, hay una decoración, lo cual demuestra algo que usted sabe. El Señor nos ha mandado a hacer muchas cosas. El Señor nos ha mandado a hacer unos llamados, unos mandamientos, pero hay algo en especial que usted conoce, que el Señor dijo, lo van a hacer por el resto de su vida. Lo acabamos de leer. No quiero hablar hoy en el Éxodo cómo empezó la Santa Cena antes llamada la Pascua, porque usted lo sabe, en otra ocasión se estará hablando. Hoy quiero hablar de la importancia que es este sacramento, que la importancia que tiene celebrarlo y llevarlo a cabo. Es una conmemoración lo que estamos haciendo. Aquí lo registra como una fiesta, porque en la anterioridad sí era una fiesta en el término de alegría, en el término de saber que el Señor los sacó de Egipto a una tierra prometida. Pero en el tiempo se fue descomponiendo esto, y muchas personas solamente lo veían como una fiesta, y se fue perdiendo el respeto y el honor y la honra de lo que era o lo que sigue siendo esta fiesta. Pero el Señor apunta, y muy puntual y atinadamente dice: quiero que esto ustedes lo hagan toda la vida, generación tras generación lo tienen que hacer. Pero vea lo que dice: perpetuamente. ¿Qué significa la palabra perpetuamente? Para siempre. Cuando alguien dice siempre se estará haciendo, es que habrá un momento que no se pueda, pero se debe de hacer. Como que las condiciones no permitan, pero tú no tienes que fijarte de eso. Tú lo tienes que hacer. Y quiero explicar algo hoy, que llevar a cabo la Santa Cena o la Cena del Señor no necesariamente es de que uno venga y comparezca, sino mejor dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? Sino mejor dicho, ¿cómo lo vamos a conmemorar? Mire, en la parte de afuera, las personas que tienen como solamente una religión, que la palabra religión no es mala, que tenemos que tener religión en nuestra vida, pero no es lo único. Las personas que viven en religión y que se desarrolla la religiosidad que va de la mano, pero que tampoco es lo mismo. Esas personas que no tienen a Cristo, que no tienen al Espíritu Santo, pero que solamente tienen información, llevan a cabo este sagrado momento como algo más de la vida. Lo llevan solamente como algo que fuera, como si fuera un momento feliz, como si fuera un cumpleaños, como si fuera otra cosa, pero no se ha entendido la razón principal de lo que el Señor dijo: quiero que siempre lo hagan, generación tras generación, perpetuamente lo van a hacer. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Hoy quiero iniciar y quiero comentar que en unos minutos más adelante estaremos llevando a cabo lo que es la Cena del Señor, y que en este tiempo que usted me está escuchando a mí, pero yo paso en segundo plano, en este tiempo que el Espíritu Santo le estará hablando a usted, yo le invito y le pido en el nombre de Jesús y le exhorto en el nombre de Cristo a que abra su corazón, a que abra su mente y usted analícese a sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos conmemorando? No solamente es predicar de lo que instituyó el Señor y saber los procedimientos, los procesos y los protocolos o liturgias. Hoy tenemos que comprender con grande estatura, con grande honor de lo que vamos a hacer, porque ¿sabe qué significa esto? La muerte de Cristo. ¿Cuánto aman a Cristo, mis hermanos? Quiero empezar con esto, o empecé con este versículo, y saltarme rápidamente porque no tengo tiempo. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor. No quise pasar alto este versículo, no quiero desarrollarlo, sino que usted lo tenga en mente desde cuando el Señor le dijo que se hiciera. Corintios 11,
Primera carta a los Corintios 11, versículo 27. Pero hermano, es un culto solemne, pero no exime de que usted esté alabando al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? El culto solemne no tiene nada que ver con tranquilidad y estar callado. El culto solemne es el respeto y el honor que el Señor se merece. Primera de Corintios 11, quiero iniciar con el versículo 27. Vea su vista en el versículo 27. De manera que cualquiera que coma o que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Si alguien trae pluma, puede ponerle una marquita en pruébese, que es la parte más importante de ese versículo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y también subráyele, sin discernir otro, al cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, escuche bien, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos, ¿qué le dice, hermano? Duermen. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Vea la palabra que dice ahí, somos castigados o reprendidos por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. O sea, por amor Él nos castiga, nos disciplina. El 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperarse unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo, ¿qué, hermano? Cuando yo fuera. Vea que lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla a Corinto. Les dice atinadamente y puntualmente las consecuencias de esto que vamos a hacer unos minutos más adelante. Las consecuencias, porque si una persona o si una iglesia o algún ministro o pastor solamente lo hace por hacer, solamente porque ya toca, porque ya pasaron 4 o 5 meses, lo tenemos que hacer. Está bien recordarlo, hacerlo, pero ¿de qué manera lo va a hacer? La iglesia de Corinto no lo estaba haciendo como debería de hacerlo. La iglesia de Corinto fue una de las iglesias más conflictivas. Fue una que el apóstol Pablo le manda también 2 cartas. Por ahí, según la historia, se perdió una carta, que es la tercera carta a los Corintios, según la historia. O sea que el apóstol Pablo dedicó 2 y posiblemente, digo posible porque no tengo la certeza, posiblemente una tercera carta. Había muchos conflictos de intereses en esa iglesia. Existían tantas cosas en esa iglesia que las personas no se estaban dedicando a hacer lo que tenían que hacer. En lugar de escuchar palabra, estaban viendo cómo venían vestidos las otras personas. En lugar de estar escuchando lo que el Señor les estaba diciendo, estaban viendo si realmente el protocolo estaba bien hecho. Vean lo que desencadena una religión basada solamente en el razonamiento, una religión solamente basada en la parte razonable del hombre. Pero cuando alguien quiere comprender la palabra, hermano, tiene que tener el Espíritu Santo activo en su vida. ¿Alguien dice amén a eso, mis hermanos? Porque si no pasa eso, está pasando lo que estaba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, el apóstol Pablo habla tan fuerte y les está diciendo, ustedes están comiendo indignamente. Ustedes están haciendo las cosas indebidas. Sí lo están llevando a cabo, pero no lo están haciendo como realmente fue en un origen, en un principio. No lo están llevando a cabo con la reverencia y el honor que se merece este acto tan sagrado. ¿O acaso se les está olvidando que fue la muerte de Cristo? Les está diciendo. Y les comenta, les empieza a decir las consecuencias que a ellos se les había olvidado. Que las consecuencias que estaban ellos haciendo, se les estaban olvidando, diciendo, van a comer juicio si lo hacen mal. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla todo lo que les acabamos de leer? Vea el versículo, por favor. El versículo 17 del mismo, solamente recuerda su vista. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis. ¿Qué dice, hermano? Para lo mejor, sino para lo peor. Vea cómo dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre ustedes, ¿qué dice ahí? Divisiones. Y el apóstol Pablo dice, y es verdad lo que están diciendo. Porque es preciso, porque es necesario, es correcto, es principio que entre ustedes haya, vea este versículo, como muchas veces nos lo saltamos, y hay tanta profundidad. Porque es necesario que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos en ustedes los que son, ¿qué hermano? Los que son aprobados. Dice abajo, cuando pues os reunís ustedes, esto no es para comer la Santa Cena del Señor. O sea, cuando se reúnen no es para que coman la Santa Cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro, ¿qué dice? Y otro se embriaga. El 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. ¿En esto qué dice, hermano? En esto no, ¿qué? No os alabo. Antes de pasar a la palabra que yo recibí del Señor, el apóstol Pablo redacta antes por qué estaba diciendo las consecuencias. Porque, y entro en materia, porque había una iglesia, como dije hace un momento, de Corinto, que no comprendía y no entendía. Pero empieza a decirles el apóstol Pablo, y hoy el Espíritu Santo nos recuerda lo que el apóstol Pablo mandó a una iglesia que empezó muy bien, que empezó donde no había nada del Evangelio del Señor, donde la gente no creía y tenía deidades y tenía muchos dioses, pero ¿cómo iba a entrar el Señor a ese lugar? El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, fue a Corinto. Empezó a establecer iglesias, empezó a abrir células como usted las conoce, y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso, mis hermanos? Empezaron a tener manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Pero algo pasó, que al caminar, como muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos, vamos caminando bien, pero el Señor te va a poner por momentos altos y momentos bajos, porque Él provoca las cosas. Aunque el enemigo quiso tentar a Job, el Señor le dijo, ve, pero porque yo te estoy mandando. ¿Cuántos alaban su poder? El Señor permite todo lo que está pasando con usted. Si usted está viendo que tal vez en esta temporada no le está yendo bien, es el Señor. Pero Él quiere que en esa circunstancia usted aprenda que el Señor está con usted y que nunca lo va a dejar y que nunca lo va a abandonar. ¿Alguien lo cree, hermanos? Afuera han agarrado lo de la Biblia y han dicho, es que de los errores aprende. Sí, tiene algo de razón, pero ¿cómo lo vas a aprender? ¿A tu forma? ¿A mi forma? ¿A tu manera o a mi manera? ¿Cómo lo vamos a aprender? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que entender que están haciendo las cosas mal. Porque fíjese, antes de que llegaran a la Santa Cena o a la Cena del Señor, se amontonaban. ¿Por qué? Porque la cultura, o la quito tradición, porque la cultura de los judíos era que antes que tomaran la Santa Cena, las personas traían para convivir, traían alimentos, convivían, pasaban a la Santa Cena y después seguían conviviendo. No había nada malo de eso, pues Jesús lo hacía. Jesús se reunía con la gente y cuando no había de comer, usted sabe, Él daba alimento, Él daba peces, Él daba panes, Él daba todo a la gente que tenía hambre o que no tenía que comer. Pero algo pasó, como les explico, que pasando un tiempo, la grande simpleza, la palabra llamada simpleza, va en contra de lo que el Señor quiere hacer en las iglesias. Cuando la simpleza entra en el corazón de las personas, es cuando la doctrina de Cristo la quitan y ponen la suya. La simpleza toma un lugar que no tiene que tomar en el corazón del hombre y ponen sus estatutos el hombre, todas las iglesias, y ponen lo que ellos piensan, como el pueblo de Israel lo hizo. El pueblo de Israel dijo, sí creemos en Moisés, sí creemos en Moisés, pero ya se fue y no baja del Sinaí. Algo tenemos que hacer. Recuerde qué pasó. La generación de Coré, todos los demás que estaban, hasta influenciaron al pobre de Aarón. Hasta miren, estaba temblando de miedo porque toda la multitud de 3 millones de habitantes estaban sobre ellos. ¿Usted se imagina? 3 millones estaban reclamándolos, o posiblemente la mitad. Ellos dijeron, pero ¿qué hacemos? Tuvieron que hacerles caso, porque la condición siempre del hombre es buscar otra alternativa cuando pareciera que el Señor no te está escuchando. Pero ¿cuántos saben que el Señor escucha y ve todo, hermanos? ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano, por favor.
El pueblo de Israel no comprendió eso, a pesar que la Pascua llamada, la Santa Cena llamada antes, o inicio, fue llamado Pascua, y no entendieron y no comprendieron, y después hicieron lo que usted conoce. Y el apóstol Pablo les dice: ¿por qué ustedes se están adelantando a hacer las cosas? Miren, en el versículo 18 había divisiones. En el versículo 21, inciso A, veían el bien propio. En el versículo 21, abajito, inciso B, aún existía mundanalidad en su vida porque se embriagaban. En el versículo 22 habla de menospreciar a otros. Y la parte que me impresiona mucho, que estaba reciente la iglesia primitiva, ya había divisiones. Porque la gente de esa iglesia, los hermanos de esa iglesia, llegaban con su comida. Llegaban a la fiesta o al momento que iban a consagrar y a conmemorar, llevaban con su olla de comida o llegaban a prepararla ahí, no sé. Y cuando ellos llegaban, veían que otro hermanito no traía la cantidad ni la calidad que otro traía y lo menospreciaban. Fíjese, antes de la Santa Cena, todas estas cosas espantosas estaban pasando en la Cena del Señor. Y había divisiones. ¿Cómo puede ser que una iglesia haya divisiones y vayamos a pasar y vayamos a tomar la Santa Cena del Señor? ¿Cómo puede existir entre nosotros, o podría existir en las iglesias, divisiones? ¿Qué son divisiones, hermano? Son dos visiones diferentes. Es que yo siento que así no hubieran adornado. Es que yo siento que mejor predico otra cosa. Es que yo siento que no fueron las canciones ad hoc. Y empiezan las divisiones. Cuando uno le da lugar al razonamiento, quita el lugar del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levante su mano. Cuando empiezan las divisiones, hermano, empieza el enemigo y entra a tu vida. Él no puede entrar porque quiera. Él no tiene la autorización para entrar en tu vida, porque tu corazón es templo del Espíritu Santo. Alguien dice amén. Él no entra como los que no tienen a Cristo. Él no puede entrar. Él jamás entraría, a modo que un cristiano abra la puerta del corazón. Y entonces él dice: voy a entrar porque tú abriste una puerta que es diferente a lo que tú estás profesando, que es diferente a lo que dice la palabra, y que es diferente a que un hijo de Dios actuara. Estás actuando diferente, entonces tengo el permiso por la misma palabra a entrar. Y el corazón de la iglesia de Corinto estaba contaminado, y lo más importante, que era la Santa Cena, se les estaba olvidando. Ya no estaba en algo tan grande ni tan pesado. Vamos a pasar, y comían como fuera lo hacen. Afuera puede pasar cualquier persona. No importa que odie a otro, no importa que tenga algo contra su hermano, él se forma. Y el hombre ese le da en la boca y él, órale, se empina. Cualquier persona fuera que no tenga el temor del Espíritu Santo puede hacer esto. Es por eso que el apóstol Pablo dice: tranquilos, ¿por qué están haciendo las cosas mal si yo les dejé cómo tenían que hacer las cosas? Dice el apóstol Pablo. Ahora el Espíritu Santo nos dice: ¿por qué muchas veces no comprendemos que yo los quiero acercar a mí? Pues la Santa Cena también es acercarnos y un compromiso con Dios. No solamente recordar, sino recordar, pero ese recordatorio y conmemorial en nosotros, que tiene que producir, que tiene que provocar en nosotros conocimiento del Señor. ¿Alguien dice amén? Amor al Señor, amor a su sacrificio y amor, hermanos, en la cruz del Calvario derramado por su sangre. Alguien dice amén, hermano. Gracia sobre gracia. Apláudale fuerte al Señor. Vamos, apláudale. Amén. Y el versículo 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar, ¿qué, hermano? Su propia cena. Y otro tiene hambre y otro se embriaga. Había mundanalidad en sus corazones. Mire, en algún momento he explicado que en el mundo habrá aflicciones. Las aflicciones son muchas índoles, y la lucha que tenemos diaria, hermano, es todos los días, por la redundancia, es todos los días, y uno va luchando con cuestiones complicadas. Pero un cristiano que tendría que ser maduro, no hablo de tiempo en el Evangelio, no estoy hablando de eso. Un cristiano que tendría que ser maduro, que comprende el sacrificio, que ama el sacrificio y que camina en el temor reverente, va abriendo madurez el cristiano. Y ese cristiano tiene que empezar a desarrollar frutos.
Y cuando uno tiene frutos, el Espíritu Santo es activado. Cuando alguien reconoce, se arrepiente, se activa el Espíritu Santo y activa su espíritu. La persona es activada por el Espíritu Santo, la parte interna del hombre, el espíritu es activada por el Espíritu Santo. Y Él te dice inmediatamente qué es lo que no tienes que hacer. No podemos estar preguntando si es malo esto, si no es malo esto. Mire, yo estaba en un lugar y sin querer queriendo, como dicen por ahí, al lado de mí estaba una persona y escuché: oye, papá, pero tomar es malo, ¿verdad? El papá creo no le dijo nada. Era un niño, está bien, pero a él se le pasa. Pero a nosotros, ¿por qué tendríamos que entrar en dilema de algunas cosas que el Espíritu Santo nos indica? ¿Alguien dice amén, hermano? ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo les ha hablado? Levante su mano. ¿Y cuántos de nosotros, como lo hemos escuchado, lo hemos hecho? Eso es lo diferente. Porque el Espíritu Santo habla a todas las personas que creen en Él y que tienen dentro de Él. Pero no todos los hijos de Dios hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Y por eso quitamos partes y fragmentos que nos son gravosos. Quitamos cuestiones que decimos: ¿cómo dice esto la Biblia? ¿Cómo está puesto esto en la Biblia? Lo voy a quitar y mejor pongo esto que siento que no es tan malo. Y entra mundanalidad en nosotros. Mire, la palabra jamás pasará de moda. ¿Alguien dice amén? Jamás. Mire, hoy está de moda que muchas personas conocen de la palabra, pero si entendieran realmente que Martín Lutero, que Spurgeon, que Matthew Henry, eso desde cuándo, pero no había redes sociales. Ahora resulta que la gente ya sabe griego, ya sabe hebreo, pero todos se basan de mucha gente que estuvo realmente en la doctrina de Cristo. Repito, ahora porque todo es fácil, las redes sociales usted le pone: ¿qué significa esto? ¡Prum! Te da. ¿Qué es esto? ¡Prum! Te da. Palabra de tal, ¡prum! Te da. Y hasta usted elige de qué persona quiere escuchar la predicación. Antes no existía nada de eso. ¿Cómo vivía la gente de antes? ¿Por qué? Porque lo único era el Señor. Ahora el mundo va cambiando, va modificando, pero estamos hablando de una iglesia que era antigua. Estamos hablando que una iglesia ya tenía como 40, 50 años después de que Jesús ya había ascendido al cielo y estaba pasando esto. Lo que pasa en las iglesias no es nuevo. La gente que llegaba ahí, los hermanos que llegaban a querer festejar la Santa Cena, agarraban no, esto es mío, esto es para mi familia. Había divisiones. Uno se empezaba a agarrar el vino y se empezaba a embriagar en la iglesia. Empezaba a tomar el vino y y se embriagaba. Había mundanalidad, pero eso sí, iba a pasar borracho a festejar la Santa Cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿cómo ellos quieren que les explique y que pase por alto lo que no es correcto? ¿Cómo yo voy a pasar algo en alto de lo que yo sé que no es correcto? Si yo tuve un encuentro con el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro, hermano? El apóstol Pablo está diciendo: yo conozco a Cristo. El mismo Señor me lo ha revelado, porque el apóstol Pablo no había estado en ese tiempo con los discípulos. No había conocido el Espíritu Santo y Jesucristo mismo se lo reveló, porque dice: porque yo recibí del Señor. O sea que el Espíritu Santo estaba tan activo con el apóstol Pablo que él fue totalmente llevado, porque él dice en unas cartas: fui llevado en espíritu, no sé si en verdad, no sé, pero subí al tercer cielo y vi lo que nunca más antes había visto. Era un personaje que amaba al Señor con todo su corazón. Era un personaje, el apóstol Pablo, que sabía realmente el peso doctrinal de Cristo. No el peso doctrinal solamente donde estamos. Está bien y me agrada porque vamos en un camino que pretendemos y hacer lo correcto. Pero la doctrina más grande que usted tiene que hacer es la doctrina de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien dice amén, hermano. Denle un fuerte aplauso a Cristo, por favor. Dile a Johnny que venga a tocar. A Johnny. ¿Alguien dice amén a eso? Y el versículo 22 dice: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Con su actitud estaban menospreciando el acto tan grande que tenían que hacer. Con su actitud irreverente, lo que el enemigo quiere no es que no dejes de leer la Biblia. Él no se mete en tus momentos de lectura. El enemigo no se va a meter en momentos de alabanza de ti aquí adentro ni allá afuera. No se va a meter en eso. Él se va a meter cuando tú ya alabaste, que seas congruente con lo que hiciste.
Voltea con el hermano que tienes a tu lado. Dile, hermano, tengamos congruencia del Espíritu Santo. Díselo, por favor. Y no quiero eximir con lo que usted batalla. Usted va a batallar y yo voy a batallar todos los días, pero no con cuestiones como estaba la iglesia, mundanales. Yo no puedo batallar con cuestiones que sé que son incorrectas. Ay, es que como quisiera ir con mis amigos de la prepa y saludarlos y van a estar ahí en sus cosas, pero yo no voy a estar. Yo no puedo estar nervioso en decisiones así. Si yo soy un cristiano no de tiempo, soy un cristiano que conoce a Cristo, que he visto la manifestación en mi vida del Espíritu Santo, que Él me ha sanado. Alguien dice amén a eso, hermano. Que Él me ha ayudado, que he visto milagros en mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso también? ¿Cómo yo puedo estar decidiendo entre sí y no? ¿Pero qué tiene de malo? Es que la palabra que tiene de malo es tu razonamiento. Y mejor le preguntamos, Espíritu Santo, ¿realmente será lo que tú quieres? Si tú vives en el Espíritu y empezamos a vivir en el Espíritu, no habrá necesidad de esas cosas. Por eso Jesús dijo atinadamente, el Espíritu Santo de la promesa te indicará que, hermano, todas las cosas. Pero es que si será malo, yo siento que no. Ahí el gran problema y dilema. Yo siento que no. Tu sentir es contaminación. Tu sentir es un corazón, una corazonada. Fíjese cómo el diablo agarra la Biblia, pero al revés, para que la gente le crea. En las novelas, en las películas, ¿qué dicen? Lo que te diga tú. Si ve que sí ve novelas. Lo que te diga tu corazón, mi hija, le dice la que se quiere enamorar. Lo que te diga tu corazón. ¿Cómo que lo que te diga tu corazón, por Dios? Realmente, la palabra dice que el corazón es lo más engañoso de la vida. Tus pasiones, tus decisiones, lo que tú sientes, no. Todo tiene que estar calzado en Cristo Jesús. Todo tiene que estar calzado en un peso, en una calza del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes están movidos en pasiones, solamente en emociones, solamente en alegrías, solamente en contentamientos, solamente en cuestiones alegres, pero no están entendiendo lo que a Cristo le costó llegar a la cruz del Calvario. Pero no están comprendiendo ni entendiendo cómo Cristo sufrió el camino hasta llegar al monte del Gólgota. Se les está olvidando eso. Y están enfrascados en que un hermano llevó fea comida, que no tiene sazón. Se están encargando en menospreciar al que no tiene, y al que tiene bien si lo abrazan. Se están encargando en hacer eso. El apóstol Pablo habla a Corinto. Y Dios nos habla hoy a nosotros y nos dice, ¿cómo estamos conmemorando? ¿Cómo estamos haciendo memoria de este acto tan grande? Mire, la palabra memoria es un original que significa conservar, memoria. La palabra que leímos en Éxodo cuando dice harán en memoria es conservar, es tener un presente activo, traer a la mente un recuerdo. Vea lo que dice, es conservar, presente, traer a la mente un recuerdo. ¿Qué dice, hermano? Activo, es conservar. La palabra conservar depende de algo, o de alguien, mejor dicho. Depende de alguien conservar. La conservación no se hace nomás porque sí. La conservación, alguien tiene que estar activo en él, y es usted mismo. Uno tiene que tener una palabra en la mente que es conservar, porque si uno utiliza la palabra como la leímos, memoria, o tener un recordatorio, es a ver, no me acuerdo, eso es un recuerdo, estar haciendo memoria. Pero cuando alguien lo tiene fresco todo el tiempo, hermano, uno se limita de pecar, se delimita de pecar, corrijo. Uno tiene un delimitante diciendo, ¿cómo yo lo voy a hacer? Si cuando yo no tenía nada, el Señor me extendió su mano. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo yo voy a hacer otra vez eso? Si el Señor cuando estaba a punto de morir me dijo, hey, otra oportunidad. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? ¿Cómo lo voy a hacer si Él me ha dado conocimiento eterno? ¿Cómo lo voy a hacer si tengo la vida eterna? ¿Cómo lo voy a hacer? Y muchos dicen, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero es que cuando entendemos y comprendemos realmente que la memoria que tenemos que hacer en este acto es tan sublime y tan sagrado. No es lo que vamos a tomar, un vino o un jugo hecho de uvas.
o una tortilla con levadura o sin levadura, no es eso. Solamente es algo simbólico, porque Jesús dijo: esto que van a hacer ustedes cuando estén moliendo y estén masticando, así como están moliendo el pan y masticando, así me hicieron a mí. Cuando me estaban pegando cada latigazo tan fuerte, y cuando veía el látigo que tenía bolas de acero con picos de mismo acero forjado, pero con unas uñas como si fuera un anzuelo, vaya, era una bola al final del látigo que medía de 4 a 5 metros de cuero. Estaba muy pesado. El hombre que tenía que hacerlo tenía que estar muy fornido, muy fuerte, porque no es como si usted aventara solamente un lazo. No era así. El mecanismo, el artefacto que estaban haciendo pegado en su costado, en sus lomos del maestro, era lo más difícil. Probaron diferentes tipos porque él no se rendía. Buscaron diferentes momentos para pegarle al maestro, y cada vez que metían ese latigazo y jalaban eso, traían pedazos de carne, traían momentos donde él, imagínese usted, y cada vez que hacían eso, él estaba diciéndole: esto me va a pasar, porque él sabe todas las cosas, pero quiero que comprendan que cada vez que me están mordiendo ustedes el pan, están recordando que a mí me pegaban así. ¿Sabe por qué? Porque todos huyeron, todos lo dejaron, solamente uno, Juan. Todos huyeron, y las mujeres que no querían, las 3 Marías, estaban ahí con Juan: María Magdalena, María Salomé y María su madre. Y estaba Juan el amado viendo cómo partía Jesús, y los demás se fueron corriendo. Es por eso que tenemos que comprender que esos que se fueron corriendo muchas veces somos tú y somos yo. Pero el Señor dice: no salgas corriendo, ¿por qué mejor no te quedas y comprendes que yo morí en la cruz del Calvario para remisión de tus pecados? Alguien dice amén, hermano. Y nos quedemos como Juan, y nos quedemos realmente como Juan el amado. La iglesia de Corinto se les estaba olvidando lo que tenían que celebrar, y muchos tenían cuestiones mundanales que en este año que inicia, por eso lo ponemos en inicio de año, que este año que está iniciando, hermano, tú y yo nos peguemos más al Señor, porque aquí nadie es más santo que otro. Todos batallamos, pero esa batalla tendría que ser únicamente con el carácter. Habrá tentaciones, pero hermano, no tendría que batallar con las tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Ser tentado, por supuesto, pero no caer en ellas, como mi maestro y su maestro. Ser tentado, pero no caer en ellas. Si va a sentir la tentación, por supuesto, está en un cuerpo de carne, pero no estar pensando y decidiendo si voy o no voy. Le digo que sí, le digo que no, si lo hago o no lo hago, me cambio de iglesia porque allá sí permiten esto. No tendría que hacer eso en su mente. Uno tiene que ser maduro y decirle: Señor, a pesar de que está pasando esto, yo quiero serte fiel a ti en este año que inicia. Alguien dice: me levante su mano conmigo, diga: Señor, quiero serte fiel hasta el día que tú vengas por mí. Dele un fuerte aplauso a Cristo, reconózcalo. Vamos, hermano. Y regreso al versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indigna, ¿qué dice, hermano? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indignamente es un original que es de un griego que es avaik, que significa con desprecio, sin temor, inapropiadamente, sin arrepentimiento. Cuando dice aquí la palabra indignamente en el versículo 27, es con mucho desprecio, sin tener temor de lo que está haciendo, inapropiadamente y sin arrepentimiento. Vea todo lo que significa. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes quieren pasar y ya pasaron, si lo hicieron indignamente, realmente serán culpados del cuerpo y de la sangre de Jesús. Yo quiero preguntar: ¿a quiénes de ustedes les gustaría que le dijeran: tú eres el culpable realmente de lo que pasó? Obviamente todos lo crucificamos, pero eso es otra cosa. Cuando no estabas en Cristo, lo crucificamos. Ahora que estamos, realmente valoramos su muerte. ¿Alguien dice amén, hermano? Nuestros delitos y pecados llevaron a la cruz al Maestro, por supuesto. Pero cuando tienes conocimiento y amor por la palabra, valora su sacrificio, que tú tienes vida eterna y tienes gracia sobre gracia, por supuesto. Pero cuando habla aquí la palabra, es que realmente como Pilato,
que se lavó las manos, el ingrato ese, y como los judíos que dijeron crucifíquenle, crucifíquenle, decían, seremos semejantes a los escribas, fariseos, herodianos y como Pilato también. ¿Y sabe cómo Jesús se refería a ellos? Como sepulcros blanqueados, como personas hipócritas. Si lo hacemos indignamente, el Señor nos puede catalogar de la misma manera. Cuando una persona pasa sin conocimiento de lo que está haciendo, se convierte indigno. Y la palabra indigno aquí se refiere a lo que les dije hace un momento, que tengan desprecio, que realmente sean inapropiados y que no haya temor ni arrepentimiento. Por eso una persona que va a tomar la Santa Cena en el tiempo de la palabra tiene que saber qué es lo que va a hacer, que si él tiene que pedir perdón, lo tiene que hacer. Porque por ahí dijeron que la Santa Cena no es un culto para pedir perdón, que no es un culto para reconciliarse. Entonces yo no comprendo la interpretación que dice aquí, indignamente. ¿Cómo yo puedo pasar si el Espíritu Santo está redarguyendo mi vida? Dice, ¿cómo quedas mal con tu hermano que está a tu lado y vas a pasar? ¿Por qué mejor no le pides perdón? Por supuesto, no vamos a cambiar el momento tan solemne, tan grande, tan perfecto por un culto de reconciliación con su hermano. No lo estamos haciendo. Pero no puedes tomar la Santa Cena del Señor si hay algo contra tu hermano, ¿cierto, mis hermanos? No puede pasar eso. Si tienes algo, pides perdón, te pones a cuentas con Dios, te pones a cuentas con tu hermano, si es que lo existe y si es que lo hay. Y pasas y tomas el vino y tomas el jugo y tomas el pan y comes el pan, no indignamente, porque si no, el cuerpo del Maestro, la sangre de nuestro Maestro, nuestra culpa será echada como los fariseos que estaban viendo cómo caía gotita a gotita su sangre, como los romanos incrustaron una lanza tan grande en su costado, salió agua y salió sangre. ¿Alguien dice amén? Y como el Maestro tenía sed, ponían una lanza con vinagre. Estaba a punto de morir el Maestro y lo estaban torturando. Los romanos estaban echando suertes abajo de su vestimenta. Echaban una moneda, la cara de César o la otra cara, y entonces caía, yo me gané lo que es su túnica. ¿Se imagina usted? Yo me gané sus sandalias. No, yo quiero la túnica. Yo me gané los calzoncillos. Yo me gané su manto, el otro que cubría. La gente estaba echando suertes del Maestro abajo de la cruz. Y cuando alguien no lo hace con conocimiento, o no lo hacemos con conocimiento, estamos echando suertes de la vestimenta de nuestro Maestro. Por eso el apóstol Pablo decía, por favor, yo les invito que tengan tanta reverencia con lo que están haciendo, que este año, mi hermano, que estamos iniciando, procuremos con nuestro corazón intensamente de agradar al Maestro, porque Cristo viene pronto. Alguien dice amén, hermano. También cuando tú estás haciendo la Santa Cena, estás reconociendo principalmente, porque lo dice aquí, su muerte. Pero realmente cuando entiendes su muerte es por qué murió y para qué Él quiere salvarte. Cuando alguien tiene un compromiso no solamente moral, sino espiritual en grandísimo amor, hermano, está comprendiendo que es salvo y que Cristo viene realmente por él. Mire todo lo que está pasando en la tele. Yo he visto algunos videos, pero no había visto bien hasta el día de ayer. Todo lo que está pasando en California, en Hollywood y en todos sus alrededores, en Los Ángeles, es desastroso. Es totalmente desastroso. El Señor empieza a humillar a la gente que siente que tiene todo y que todo lo puede y que no tiene a Cristo. Y famosos que usted conoce de películas que las ha visto, se quedaron sin nada. Casas de 20, 30 millones de dólares están hechas polvo. Esto anuncia que el Maestro está más pronto y más listo por venir por su iglesia. Que nunca se le olvide a usted y a mí que Cristo viene por su iglesia. Y que Él te va a preguntar no con tu educación y con mi educación. Él no va a preguntarnos qué hiciste, cómo te educó tu papá o tu mamá, que es perfecto y los honramos. Él te va a preguntar la doctrina que yo te dejé en la tierra, ¿cómo la llevaste a cabo? La doctrina que escuchabas predicar o la que tú mismo leías y que el Espíritu Santo te decía, esto es así, Martín, esto es así, Martín, y que tú dijiste, no, esto no es así porque la gente se va a enojar, no, esto no es así porque siento que es muy pesado, no tengo que ser tan pesado con ellos. Él me va a preguntar, ¿qué hiciste? Con lo que tú estabas leyendo, ¿cómo lo dijiste? ¿Fue
fuiste congruente con lo que estabas predicando. Señor, pero tú sabías que ellos me provocaban. Pero ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba tu situación en tu vida? Él me va a preguntar así. Por eso cada vez que vienes aquí, tú recuerdas el sacrificio de Cristo y lo que ha hecho en tu vida. ¿Alguien dice amén? Lo que ha hecho en tu corazón, lo que sigue haciendo, Él cómo te sigue hablando. Miren, este año que pasó, o este inicio que está empezando, perdón la redundancia, Dios te está hablando con cosas que tú jamás te imaginarías que Él te hablara. Pero cuando tú detectas esos puntos de prueba, de tribulación de parte de papá, hermano, vas avanzando. Este año tiene que ser totalmente diferente en avance, en conocimiento al Señor. No puede pasar solamente yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, a casa de ayudamiento, pero no hemos avanzado o no avanzamos en lo que hicimos mal en el 2024. Los propósitos de este año, hermano, son para agradar a Dios, no para la gente. Obviamente tenemos que tener un ejemplo, por supuesto, con la congruencia que les acabo de decir. ¿Es complicado? Sí, es complicado, porque vivimos en un mundo caído, donde la carne también fue caída, pero que tiene que ser regenerada por Cristo Jesús. Cuando alguien es regenerado, cuando escucha una palabra, sea fuerte, fuertísima, sea leve, dice: esta palabra es para mí. ¿Alguien dice amén? La iglesia de Corinto estaba haciendo las cosas indignamente. El versículo 28 dice: por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, pero coma así del pan y beba de la copa. La palabra, cuando dice pruébese, cuando dice la palabra pruébese, es un original que significa examinación minuciosa y precisa, igual escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no nos probamos, hermano, no es solamente un autoanálisis. Usted puede hacer un autoanálisis de cualquier cosa. ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está desempeñando en la sociedad su papel de ciudadano? Puede ser un autoanálisis en su vida. No es malo, lo tiene que hacer. Pero va más allá de lo que dice la palabra, pruébese. No solamente decir, y siento que me pasé, siento como que fui muy áspero con mi hermano. No solamente quiere el Señor. Es un momento, detente tu vida, detén tu camino y ponte un momento en comunión conmigo, que yo te quiero decir exactamente lo que estás haciendo mal. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo aman, hermanos? El Espíritu nos dice: tranquilo, deja tu afán, tantito, déjalo que amas, déjalo tantito. Dios le dijo a Abraham le dijo: deja tu hijo y entrégamelo a mí, porque te estás enamorando demasiado de tu chamaco, más que de mí, que yo te lo di. Déjame a tu hijo tantito y sal y adórame y llévamelo y entrégamelo. Dios te dice hoy: deja por momentos lo que estás haciendo y conéctate conmigo. Conéctate conmigo para que tú te pruebes a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo me pruebo en mi carácter, si yo me pruebo en lo que yo siento, yo mismo me voy a solapar. Yo mismo voy a decir: sí, pero hice mal. No, pero es que él se lo merece. Así nos va a pasar. Porque el corazón es engañoso. Porque yo procuro mi bien mismo propio cuando vivo en la carne. Uno sabe la condición que está haciendo, pero uno mismo dice: pero es que no, siento que no está mal. No, pero si mi mamá me dijo: bueno, está bien, hijo. Si tu mamá está en la carnota, no puedes creerle a ella. Si tú sabes que ese hombre no te conviene, hablando en un noviazgo, y el Espíritu Santo te dice: no, es para ti. No, pero es que yo me muero sin él. Bueno, después te va a estar muriendo en quererlo dejar. Pero es que no, ¿cómo? El Espíritu Santo te dice: no, así no son. Pero uno se la avienta y pasan las consecuencias que pasan. Pero Dios tiene solución para todas las cosas. Eso en una parte. Pero ¿qué tal en otras partes que el Espíritu Santo te dice: no te has probado? ¿Cómo quieres tomar mi compromiso y mi pacto si no te has probado? Señor, yo sé que es complicado pedir perdón, pero ¿por qué no lo haces? O no lo hacemos, perdón. Señor, yo sé que tengo que cambiar la forma de vestir, no como me diga un hombre, sino como me dice tu palabra. Señor, yo leo tu palabra aquí como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Señor, lo quiero hacer. Y Dios te dice: ¿por qué no lo haces? Porque se van a burlar de mí, porque
qué no lo haces? Porque ¿qué dirán? ¿Por qué no lo haces? Dios nos dice hoy, ¿por qué no lo hacemos? Si está aquí en la Biblia. ¿Y por qué si hacemos, cuando vamos a un trabajo, que dice esto no, esto no, esto no, esto no, esto no? Bueno, con los trabajos son exigentes y otros que no. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Por ejemplo, en la Nissan. ¿Trabajas en la Nissan, no, Giovanni? Te dicen 30 minutos para comer. ¿Y cuántos deben de ser? ¿32 o 35? 29, 59. Y aunque la nave del comedor esté hasta casi 500 metros, tú tienes que ir a comer ahí. No puedes estar comiendo donde tú digas. Porque ahí sí nos sale lo estricto, porque ahí sí nos sale lo que debe de ser. Y para la palabra, como el Señor no está puesto físicamente en nosotros, usted se imagina que bajara, no el Señor, que bajara el arcángel Miguel o Gabriel y se pare enfrente de ti y te diga: ¿qué hubo, Martín? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué le diría yo? Me desmayo. Usted también, no se ría. ¿Qué le diría al ángel o al arcángel? Me hincaría y perdóname, Señor, no te llamé para esto, que me dijera. Bueno, imagínense, ¿por qué para otras personas si lo hacemos? Que este año, no me salgo del tema, perdón, pero este año que inicia, le demos todo al Señor, el compromiso, todo lo que es de Él, sin reservas, como dice la canción, sin reservas y condiciones. Sin reservas, hermano Johnny. Dame el tono. Que usted no le diga: Señor, sí te voy a servir, pero si me hablan mal, no, porque conmigo se topan con pared. ¿Cuántos han dicho eso, hermano? En el 2024, ¿cuántos dijeron eso? No, espérame, porque yo soy, aguanta, porque no me conocieron en el pasado. ¿Y quién te quiere conocer en el pasado? Es que usted no sabe, cuando le paran un texto, es que usted no sabe con quién está hablando, ni yo quién es usted, pero te va a contestar. Todos tenemos algo malísimo dentro de nosotros, porque estamos en un mundo caído. Si lo despertamos, todos somos los más malos y todos somos los más crueles. Todos somos capaces de todo, todos. Pero cuando nos delimitamos, es porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Y también cuando vienes, ese es un compromiso, estás sabido de cómo le costó el sacrificio. Pero escuche bien, Dios me decía esto: cuando tú valoras mi sacrificio, no solamente pongas en la mente lo que me costó cuando me arrestaron, dice el Señor. No solamente cuando estaban llegando, me aventaron para azotarme y darme latigazos. No solamente me costó cuando me llevaron al Gólgota y me caí muchas veces, no solamente 9. Me caí bastantes y tuve más de 39 azotes más uno, tuve muchos más. No solamente eso, sino todo lo que me costó en el tiempo y proceso a llegar. Como el diablo se le aparecía, el enemigo se le aparecía a Cristo Jesús. Obviamente que Cristo iba a vencer, pero estaba en un cuerpo de hombre. No se les olvide. Estaba en un cuerpo como tú y como yo. El diablo lo podía ver porque se la manifestó físicamente. No solamente se movían las piedras y no. El diablo estaba enfrente de él. Todo lo que le costó, las murmuraciones. A la gente que sanó fue la misma gente que le estaba diciendo: crucifíquenle. Lo que él bendijo, multiplicó los panes, los peces, la misma gente se le olvidó. Y Dios nos habla hoy y nos dice: memoria, tengan un memorial, un activo en su vida todos los días. Conserven. Porque cuando alguien se aparta del Señor, se le borró la conservación de su vida. Se le borró la parte activa de recordatorio de lo que Dios ha hecho en su corazón. Y el apóstol Pablo dice: si ustedes están actuando de esa manera y no se prueban a sí mismos, no están queriendo escuchar la voz. Porque todos aquellos que reconocen, se apartan y sirven al Señor, tienen el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuánto lo tienen? Levanten su mano. No pongamos reservas al Señor. Levanten sus manos y cierren sus ojos. Sí, Señor, yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Cántalo con su corazón. Y yo lo haré. Te obedeceré.
Déselo fuerte a Cristo Jesús. Porque el que come indignamente, versículo 29, y bebe indignamente, ¿qué dice? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir tiene una profundidad original que es sin claridad y sin visibilidad completa. Porque el que pasa sin discernir es que no tiene una claridad ni tampoco una visibilidad completa. Cuando alguien no tiene claridad bien en los ojos, pudiera andar al tanteo, pudiera caminar su vida, pero agarrándose, apoyándose de la vida, apoyándose de la familia, que no está mal, pero en prioridad tu apoyo tiene que ser Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Se apoya de consejos de la vida, porque no ve claramente, se puede caer. Se apoya de alguien, de un video de YouTube. Se apoya de una predicación que le gustó, de un pastor, apóstol, profeta de YouTube, más que una profunda comunión con el Espíritu Santo, porque no tiene claridad y necesita apoyarse. Pero si comprendiéramos realmente que personas que están y personajes que están en la Biblia, cómo el Señor le quitó la vista en momentos para que ellos vieran que la única claridad perfecta es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ¿qué podría decir de esto? El apóstol Pablo, una persona escrita por grande congruencia, una persona que cuando vio un destello de luz del cielo, el reino de los cielos se abrieron y bajó un destello tan grande en los ojos de Saulo de Tarso, que era más grande que el sol. ¿Sabe quién era? Jesucristo mismo. Alguien dice amén. Cuando alguien ve el sol, si se queda más de 5 o 10 segundos, sí puede lastimarse la vista, pero alguien lo ve un segundo y lo puede hacer. Pero este hombre iba arriba de un animal, iba cabalgando, iba a un lugar llamado Damasco, iba a llegar a hacer una revolución para matar, enjuiciar y torturar a la iglesia del Señor, porque ya había estado antes en la muerte de Esteban. Iba con toda la furia, y de repente algo tan grande, un destello del tercer cielo tan grande, hizo que se cayera, porque le lastimó como si fuera gas pimienta. Se lastimó y se fue hasta abajo, y en ese instante no pudo ver nada y se quedó ciego durante 3 días. Y en ese tiempo él tuvo ayuno y conoció a Jesucristo como nunca lo había conocido. Él no conoció solamente cuando dijo: Saulo, Saulo, tú eres el que persigues mi vida, tú eres el que a mí persigues. Digo, ¿qué quieres que haga? Quiero que vayas a evangelizar y que hables toda la palabra. Ahí conoció en oídas a Cristo. Pero el tiempo que estuvo en los 3 días de ayuno, oración, no comió ni bebió, estaba ciego. Y el apóstol Pablo habla y dice: no quiero que ustedes, Corinto, estén ciegos como yo estuve ciego. Pero en ese tiempo que estuve ciego, yo le pedí al Señor: Señor, ayúdame. Fue bautizado también Pablo en ese momento. Las escamas fueron caídas. ¿Cuántos quieren que caigan las escamas de los ojos, hermano? Porque muchas veces, si vamos siendo cristianos, vamos caminando en nuestras formas y pensamientos, pero no tenemos claramente lo que Dios nos está diciendo, pero no tenemos claramente lo que la palabra nos está diciendo, porque no queremos, no porque no entendamos. Y hoy nos dice el Señor: si vamos a pasar y vamos a participar de lo más grande, tenemos que tener claridad profunda. Esa vista que tienen las águilas, esa vista que tienen los halcones, que desde arriba, pero desde las alturas de los peñascos, puede ver cómo se mueve un pececillo en ese lago. Bajan rapidísimo, como a 300 kilómetros por hora, y agarran, no de que la fallé, no, llegan a agarrarlo, porque tiene una visibilidad tan grande, tan precisa y tan clara. Cuando alguien pasa y toma la cena del Señor sin claridad de lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Y esa palabra de juicio es la misma que habla en Apocalipsis. La palabra juicio que toma aquí es la misma que está tratando en diferentes puntos en el Apocalipsis, en el juicio. Pero ese juicio es negativo, porque todos estaremos frente a un juicio. O unos ganan el juicio, u otros pierden el juicio. Pero cuando dice juicio, es que el juicio no es a favor de él, lo que está hablando aquí. Que si queremos pasar, que si queremos avanzar en este tiempo, hermanos,
tenemos que tener una vista clara. Y el Espíritu Santo, cuando tú tienes la vista clara, Él te dice: quiero que veas esto y quiero que lo empieces a hacer. Señor, pero quiero que lo hagas. Y cuando tú le haces caso a la voz del Espíritu Santo, hermano, las cosas son más fáciles. Las cosas que te costaban trabajo ya son más sencillas. De la manera que tú busques al Señor, es de la manera que le vas a conocer, no de la manera que te va a amar más. No, Él te ama, pero cuando tú buscas más al Señor, lo vas conociendo y vas viendo por qué Él abrió la tierra y tragó a toda la generación de Coré. Cuando tú conoces más a Dios y tú ves la doctrina y dices: Señor, pero eso es por amor. Tú entiendes cómo Dios mataba a todos por su santidad. Lo vas conociendo. No solamente conozcamos un Dios tierno a nuestra manera, un Dios que ama, que perdona todo, pero que no te dice nada de lo que tienes que dejar. No, Él te dice: esto es así y esto es así, y nunca pasará. No por lo que tú y yo le lloremos, no por lo que tú y yo le roguemos, va a cambiar su forma de pensar en ciertas cosas que Él ya puso, que son así y que son así. Allá afuera el mundo está totalmente al revés. Las personas homosexuales y lesbianas y del LGBT están pensando que como Dios es amor, Él los ama como son. Y no es así la jugada en la palabra del Señor. En la palabra del Señor no es como uno diga, sino como Él dice. Alguien dice amén, hermano. No es como uno esté pensando, sino como Él dice. Si tú lo haces con dignidad, si tú y yo lo hacemos con claridad, hermano, el Señor nos va a bendecir. Y sigue diciendo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Gracias, Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, superaos unos a otros y esperaos unos a otros. Dice: si alguno tuviere hambre, ¿qué dice, hermano? Coma en su casa. Y si se va a reunir, no lo sea para juicio. Vea lo que dijo. Si alguien se va a reunir y si viene con otro pensamiento, quíteselo y ponga el pensamiento de Cristo. La gente llegaba en Corinto, los hermanos llegaban con el pensar a ver qué iban a tener de comer, que si les gustaba, que si no les gustaba. Así llegaban con ese pensamiento. Y el apóstol Pablo dice: no vengan así. Si van a venir así, mejor no vengan, dice el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo existiera en este tiempo, ¿cómo nos fueran los ministros? Si el apóstol Pablo existiera, no me meto con Jesús porque pues no. Si el apóstol Pablo estuviera, el apóstol Pedro, Santiago, ¿cómo nos fueran nosotros y a toda la iglesia? Realmente tenemos un grande conocimiento del Señor, pero esa es la meta, hermano. Parecernos a Pablo está bien, ni a Pedro está bien, ni a Santiago, ni a Juan. Parecernos a Cristo cada día que pasa. Alguien dice amén. Levanta tus manos y dile: Señor, me quiero parecer más a ti cada día que pasa. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y el versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Cuando dice debilitados o enfermos, se refería físicamente y espiritualmente también. La iglesia, por la falta de conocimiento y mucha simpleza, se estaban enfermando por el acto que no estaban haciendo bien, por la mala convivencia, por las divisiones, y la gente estaba enferma de aquí adentro. Y lo que hace de dentro para afuera es que totalmente te enfermas. La enfermedad no empieza, bueno, el catarro, la gripa, sí, por supuesto, enfermo por una bacteria, un virus, es muy diferente. Pero cuando alguien inicia cualquier enfermedad, empieza primero en lo que habló, lo que recibió, y empieza primero en, hablo negativamente, porque lo demás es prueba del Señor y tribulación y que Él permite. Cuando esa persona se contamina, es por un sentimiento, por un coraje, por un enojo, por muchas cosas más, por estrés. Empieza primero en el espíritu, en la parte espiritual del hombre, y repercute en la parte física. Muchos de Corinto estaban enfermos espiritual, de su espíritu, y estaban enfermos también físicamente. Por eso el Señor dice: si ustedes no comprenden qué está pasando en la congregación, es que están haciendo todas las cosas mal, derivado
de lo que es la Santa Cena del Señor. Cuando alguien lo hace con un corazón entendido, con claridad, con diligencia, entonces el Señor, hermanos, si Él decide así, Él puede ayudarte y te puede sanar. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? No quiero hacer una doctrina ni una ley sobre lo que estoy diciendo, sino únicamente con lo que estoy leyendo. Y muchos dormían. Mucha gente, su espíritu estaba totalmente apagado. Y muchos habían perdido la vida físicamente porque no habían comprendido qué estaba pasando. Y el versículo, y termino con esto, el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria ¿de qué, hermano? De mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan, bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis. Vean, cuando usted lo está haciendo, está anunciando que alguien tan grande, tan supremo y tan sublime vino algún día a morir como una persona que era la más justa, sin pecado, el Hijo de Dios en esta tierra. Estamos diciendo a las personas: este acto que estoy haciendo es recordar a Cristo muerto y crucificado por mis pecados, pero a causa y a resultado, consecuencia de eso, yo tengo perdón y tengo gracia sobre gracia. ¿Alguien dice amén a eso, mis hermanos? Así pues, si usted quiere pasar, si usted quiere participar, lo puede hacer. Quiero aclarar algo que usted lo sabe, que pasan aquí los que hayan hecho un compromiso con el Señor, tanto de un bautismo, que sean miembros, por supuesto, de la iglesia, pueden hacerlo. Aquellos hermanos que aún no ha llegado su tiempo de no bautizarte o de no bautizarse, aún no se puede hacer esto porque es un compromiso muy fuerte. Aquellos hermanos que estén en un tiempo de disciplina o de un tiempo de restauración, tampoco no, porque lo tienen que hacer como debe de ser. Así que todas las personas y todos los hermanos que son bautizados, todos los hermanos que están bien como deben de ser las cosas, pueden pasar y pueden hacerlo. Se ha dicho la doctrina, se ha dicho la palabra, lo demás usted lo hace. Póngase de pie, por favor, hermano. Johnny. Y va a ser un tiempo donde usted se va a conectar con el Espíritu Santo. Pasen para cantar. Donde usted se va a conectar con el Espíritu Santo y donde usted estará entendiendo lo que la voz del Espíritu Santo le está diciendo. Lo que Él le diga, no su corazón, lo que Él le diga, usted tiene que hacerlo. Pide perdón a lo que tenga que pedir. Pídele perdón a Dios a lo que tenga que hacer. Póngase a cuentas con Dios. Es un tiempo, hoy vamos, hermano, que no esté callado el asunto. Es un tiempo donde usted, hermano, tiene que conectarse con Dios. No es un culto para pedir perdón para nada, pero sí es un culto para estar a cuentas con el Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Alaba a Dios. Y los que tengan que pasar al frente a reconciliarse con Dios, lo deben de hacer. Usted sabe y se conoce a sí mismo. Los que tengan que hacer las cosas bien como debe de ser, pase al frente. Tome un tiempo con el Señor. No hay carrera, no hay tiempo. Es tiempo del Señor. En los tiempos del Señor se respetan y se entienden. Póngase a cuentas con Él.